documentación, bibliotecología y archivística. Actualmente estoy cursando sexto semestre en la Universidad del Quindío. Hoy vamos a hablar de la organización documental o de la organización de archivos. Para hablar de este tema, primero hay que tener claro que el ente rector encargado de dar las directrices, las políticas y velar por la organización de los archivos en Colombia es el Archivo. Esta entidad actualmente depende del Ministerio de Cultura. El Archivo General de la Nación fue creado mediante la Ley 80 de 1989. Aquí se le han dado las funciones de velar por la organización de los archivos. Este ente, aparte de velar por la organización, también puede hacer visitas de inspección y vigilancia. Dentro de esta misma ley lo faculta para que hagan las respectivas sanciones cuando se están vulnerando los archivos, se están dañando o no se les está dando el adecuado manejo. En el tema de archivos, ya como tal, existe la ley 594 del 2000, que es la Ley General de Archivo. Aquí nos da las directrices y las normativas cómo se deben de organizar los archivos. Esta ley aplica a todas las entidades públicas o privadas con funciones públicas. Para organizar archivos es importante tener claro que hay que tomar un proceso determinado. Los procesos para la organización pues está la clasificación y la ordenación. La clasificación pues es una serie de actividades que se realizan con el fin de identificar de dónde vienen los documentos, y es importante tener claro en el primer paso respetar el orden de procedencia. ¿Qué es el orden de procedencia en los archivos? El orden de procedencia es establecer de qué fondo está, de qué fondo viene. Luego de verificar los fondos, identificar las secciones, saber de qué dependencia se encuentran los documentos. Una vez se haga esta actividad del principio de procedencia, venimos a organizar. Y el otro principio es el de orden original. ¿Cuál es el orden original? Es la forma de cómo se van realizando los documentos. Un ejemplo, y el más fácil es identificar las fechas. Entonces, por fecha se va creando un expediente, entonces empieza uno a darles consecutivamente el orden de procedencia. Para la organización de fondos acumulados existen diferentes normativas que se han ido desarrollando después de la Ley General de Archivos, que ya habíamos nombrado, y está, por ejemplo, el Acuerdo 02 del 2004 y el Acuerdo 04 del 2013. Este nos habla de cómo es la forma correcta para organizar, clasificar y describir los archivos que se encuentran en fondos acumulados. Existen varios archivos, ¿no? Que es el archivo de fondo o el archivo acumulado, que era el que estamos hablando para definir, o también está el archivo de gestión. El archivo de gestión, pues lo primero es tener también claro que existen unas herramientas que debe haber adoptado la entidad para poderlos organizar, que son las tablas de retención documental. Estas tablas de retención documental es un listado de series y subseries que nos dice cómo podemos ir codificando y organizando nuestras carpetas y nuestros archivos. Las tablas de retención documental son aprobadas por la misma entidad mediante un comité interno de archivos, luego ya llevadas al Consejo Departamental de Archivos para su posterior convalidación y aprobación, y por último tienen que estar registradas en el Archivo General de la Nación. Esto para cuando hablamos de entidades territoriales, por ejemplo los archivos centrales de los municipios, o ya para otro ente ya más grande, pues ya toca otro tema que ya serían con los archivos directamente con el Archivo General de la Nación. Para las tablas de retención documental, pues este tema está establecido por la Circular 03 del 2015, que nos da las pautas para la entrega de las tablas de retención documental y para las tablas de valoración documental. Las tablas de valoración documental, al igual que las tablas de retención documental, son un listado de series y subseries. La diferencia es que en las de valoración vamos a los asuntos y vamos a intervenir los archivos de fondos acumulados. Un fondo acumulado, ¿qué es?
Es una cantidad de documentos que se han creado a través de la historia desde que se creó una entidad y que no tienen ningún orden. Eso es un fondo acumulado y esas tablas de valoración son las que venimos a aplicar para este caso. Para la organización de los archivos de gestión nos podemos dirigir al acuerdo 04 del 2002 en el que nos da las explicaciones para la organización de archivos de gestión. Al igual que todos los archivos, tiene que definir uno el principio de procedencia y el de orden original. Como lo decía, el principio de procedencia en un fondo acumulado es mirar de qué entidades viene, y en un archivo de gestión se define es por las dependencias. Un ejemplo, si vamos a un municipio y tenemos archivos de gestión, tenemos los decretos y van a la dependencia y del despacho del señor alcalde, y tenemos, por ejemplo, las historias laborales, que ya iría a la sección de la Secretaría de Gobierno o quien maneje talento humano de acuerdo a la entidad. Entonces ahí estaría el principio de orden original, como lo vemos de procedencia, que es de donde viene cada documento, y el orden original es según cómo se hayan dado los documentos, organizando de manera cronológica los documentos. Para las historias laborales nos podemos remitir a la circular externa 03 del 2004, donde nos dice cómo debemos organizarlos este expediente como tal, que es muy importante y que debemos estar conservando de manera total sus documentos. Toda entidad debe contar con un programa de gestión documental, que es el que nos define cómo debe ser manejada todo este tema de archivos, de administración de los documentos en las entidades. Este programa de gestión documental está mediante decreto 2609 del 2012 y ahorita lo podemos encontrar especificado en el decreto único reglamentario 1080 del 2015. Al igual que las normativas anteriores, todo se unificó en este decreto 1080. Entonces podemos encontrar todo plasmado ahí, y en este mismo decreto podemos llegar a establecer cómo son las pautas para organizar los archivos, cómo son las pautas para presentar nuestras tablas de retención y de valoración documental, cuáles son las especificaciones para entregar un programa de gestión documental y electrónico de archivo. Tenemos que tener claro que la organización documental y de archivos no es únicamente de los archivos físicos. Hoy en día, con el avance de las tecnologías de la información, debemos tener también conservados de manera adecuada nuestros archivos electrónicos. Ejemplo de ello es que por lo menos en el sistema integrado de conservación también nos exige que como existen unas prioridades o unas pautas a seguir para conservar los documentos físicos, debemos tener unas mismas pautas y unas mismas directrices para los archivos electrónicos. Entonces allá tendríamos que ver qué tecnología estamos utilizando, vamos a verificar lo de la migración de datos, cómo hacer para que no se nos pierda la información, qué metadatos vamos a utilizar. Entonces todo esto es importante. A la vez daríamos pues importancia grande a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que es que los documentos y la información se encuentra disponible en el momento que la comunidad lo requiera. Como finalidad, ese es el tema, esa es, digamos, la finalidad y la importancia de tener nuestros archivos organizados. Se puede decir que lo más importante de una entidad y el activo, como nos decían en muchas partes, el activo más preciado de cualquier entidad es la información, porque de acuerdo a la información es que podemos tomar decisiones y podemos saber cómo realmente estamos. Y asimismo estaríamos mostrándonos como entidades transparentes. Debemos conservar nuestra memoria histórica y eso está en los documentos. El Archivo General de la Nación ha desarrollado varias directrices para organizar los archivos, como les venía mencionando, algunas normas, circulares, decretos, todo con el fin de mantener nuestros archivos organizados. Asimismo, ha creado algunas herramientas que nos sirven para como ayuda y como soporte de estos documentos organizados. Aparte de las tablas de retención documental y valoración documental,
debemos de llenar también y mantener al día el inventario documental, el formato único de inventario documental. Y esto también lo encontraremos en los acuerdos que anteriormente hablábamos de la organización de fondos acumulados y de archivo de gestión. Las evidencias de lo que realizamos y de lo que tenemos son los inventarios. Es importante que todos los archivos estén debidamente inventariados. Vuelvo y recalco sobre los archivos no solamente físicos, sino digitales. Un documento como tal no es solamente el papel, y en el Archivo General de la Nación y en los glosarios que conocemos sabemos que el documento es todo lo que soporta una información independiente del medio en que se encuentre. Entonces el medio puede ser una fotografía, un papel X en el que se imprime como tal, un CD, una memoria. Todo eso son soportes de información, por lo tanto todos deben de tener la misma valoración y el mismo cuidado para ser conservados, organizados y pues se pretende es que a futuro podamos consultar la información de manera correcta. Por lo tanto es importante salvaguardarla en lugares adecuados. El Archivo General de la Nación también ha dado pautas para tener las unidades de archivo y los depósitos de archivo con unas normas establecidas, con unas normas técnicas establecidas que cumplan con los requerimientos mínimos, y es que tengan una humedad relativa buena para su conservación, que no esté muy húmedo obviamente, que la luminosidad y la temperatura no afecten a los documentos. Por lo tanto, es importante leernos las normas del Archivo General de la Nación, y lo más importante es conservar la memoria histórica de nuestro país mediante los documentos y mediante la organización. Espero les haya quedado claro. El tema de organización de archivos es muy amplio, es un tema grande y hay que hacerlo es paso a paso y de la manera correcta y la manera adecuada. O sea, nosotros no podemos llegar a separar documentos porque sí, tenemos que irnos de acuerdo a unas directrices dadas y utilizando las herramientas que hayan sido evaluadas y aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos y pues obviamente por la misma entidad, por un organismo creado que es el Comité Interno de Archivos, que son las personas encargadas de fijar las políticas dentro de la entidad, basándose desde las directrices superiores por el Archivo General de la Nación. Muchísimas gracias.